Bien, muchachos, vamos a iniciar entonces con lo correspondiente al tema del día de hoy. ¿Ya? Buen día, Gustavo, Joel. Empezamos. A ver, ahora sí. A ver, empecemos. Colócame tu edad en el chat. Tu edad actual. ¿Cuál es tu edad actual? Dos nomás y los otros 20, ¿dónde están? Ahí está. A ver, Mauricio dice 17, Alessandra 17, Almendra 16, Galito Augusto 16. Ya. Si ustedes están comprendido entre los 11 a 19 años de edad, según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, tú aún podrías llamarte adolescente. Eh, ahora, estás posiblemente ya a punto de finalizar tu adolescencia, ¿no? Más o menos. Posiblemente en esta etapa te comiences a preguntar muchas cosas sobre tu futuro y también seguramente sobre cómo serás más adelante, ¿no? Cuando seas ya más adulto, y posiblemente también de cómo has ido cambiando en tus aspectos de niño, ¿no? O cuando eras niño o niña. Esto implica pues que las personas normalmente tenemos todo un proceso, ¿no? De cambios. Y este proceso de cambios que se va dando durante todo el ciclo de vida es lo que se conoce como desarrollo humano. La adolescencia es una de las etapas del desarrollo humano, en la cual seguramente muchos de ustedes, creo que todos, ¿no? Están, o la gran mayoría en todo caso. Eh, Hoy día vamos a abordar ese tema, ¿no? Lo que es el desarrollo humano. Este es el temario correspondiente al día de hoy. Vamos a ver dos partes de desarrollo. La primera parte en relación a lo que viene a ser lo que es el desarrollo, qué cambios comprende, cuáles son los factores que influyen en el desarrollo, qué dimensiones existen también acá y las etapas, ¿no? Tanto desde la prenatal hasta la adultez avanzada. Entonces, empezamos con lo que viene a ser el tema de desarrollo, tema bastante amplio el día de hoy. ¿Cómo estás, Pirina Tardona? Igual, Sharoni. Bueno, entonces comenzamos a analizar qué es el desarrollo. Eh, Cuando hablamos del desarrollo, el desarrollo necesariamente va a implicar un proceso de cambios. eh, Cambios que se dan a lo largo de todo el ciclo de vida. Hay momentos de cambio y momentos de estabilidad, ¿no? Por ejemplo, que esta pequeña haya crecido de cierta manera en su talla, no significa que ya creció y se va a quedar ahí, ¿no? O sea, normalmente van a seguir habiendo cambios, por lo menos en la talla hasta cierta edad, ¿no? Entonces, pero tampoco es que la talla va a crecer todos los días, ¿no? Entonces hay momentos en los que el cambio se estabiliza y luego de pronto puede volver a cambiar. Por lo tanto, en el desarrollo humano vamos a encontrar eso. Siempre el desarrollo humano va a implicar un proceso que implica una serie de cambios. Ahora, estos cambios que se dan durante todo el ciclo de vida pueden ser cambios cuantitativos, ¿no? O pueden ser cambios cualitativos.
Cuando se habla de cambios eh, cuantitativos, ¿no? Todo cambio cuantitativo se va a expresar de manera numérica, se va a expresar de pronto en lo que viene a ser algún cambio que permita medirse en cantidad. Por ejemplo, la talla es uno de esos cambios, ¿no? Un cambio cuantitativo es la talla porque obviamente pues implica un cambio en cantidad en ese aspecto. El peso, ¿no? Por ejemplo, Pirina, ¿tú cuánto pesaste al nacer? ¿Sabes? ¿Te han dicho? Más o menos. La cantidad de palabras, ¿no? También es un cambio cuantitativo. Normalmente, pues, el pequeño entre los 10 a 12 meses está hablando sus primeras palabritas, pero ya a los 5 o 6 años, en su repertorio verbal debería haber más o menos esta cantidad de palabras. Entonces hay un cambio cuantitativo en ese aspecto. No sabe Pirina cuánto pesaba. Sea cual sea el peso, obviamente, pues, el día de hoy eh, ese peso ha aumentado notoriamente, ¿no? Entonces ese es un cambio cuantitativo. Pero también vamos a encontrar cambios en calidad. Un cambio cualitativo es un cambio en la calidad de una función. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú eres niño, normalmente pues un niño ya comienza a trabajar con aspectos lógicos, lo vamos a ver el día de hoy, pero siempre necesita tener elementos como estos, elementos en concreto para poder de pronto hacer su actividad, ¿no? En cambio, una persona que tiene un pensamiento, dibuje las cosas, que le traigas materiales, lo puede hacer mentalmente. Entonces, de manera abstracta. Ese paso, ¿no? Implica ir de un nivel de pensamiento a otro, es un cambio cualitativo. Cuando un pequeño, por ejemplo, está en el nido, ¿no? No te respeta normas, ¿no? Quiere ganar como sea. Ahora, cuando ya va creciendo y de pronto está en la niñez intermedia, es muy probable que ya te respete normas. Entonces hay un cambio, ¿no? En cuanto a la forma en ese aspecto. Ese es un cambio cualitativo. Bien, hasta ahí alguna pregunta. ¿Se entiende por qué es un cambio cuantitativo y cualitativo? Hey, muchachos, despierte. Vamos a vamos a tirarles agua, creo. ¿Ah? Ya, sigamos. ¿Qué factores influyen en el desarrollo? O sea, ¿de qué depende que se den estos cambios en ese aspecto? Cualquier cambio que se dé. eh, algo más.
que creo que no lo han puesto y eso debe estar importante. Creo que esto es más importante. A ver, un rato. Ya, ahora sí. Estos cambios que te decía, cambios cuantitativos y cambios cualitativos, se van a presentar en alguna dimensión del desarrollo, que puede ser una dimensión física, puede ser una dimensión cognitiva o una dimensión psicosocial. Es decir, eh, hay cambios en nuestro desarrollo que van a ser en el aspecto físico. Hay cambios, por ejemplo, tú cuando naciste no podías hacer esto, no, no creo que alguien naciendo pueda hacer esto, todo esto que observas en la pantalla. Entonces eso será un cambio que se alcance o se vaya desarrollando, pero implica cambio a nivel físico sobre todo. Pero también hay cambios a nivel mental, a nivel de cómo entiendes una información, a nivel de cómo procesas una información. Y en ese sentido, nos vamos a basar acá en la teoría del señor Jean Piaget. Piaget, que fue todo un icono en el desarrollo cognitivo, nos hablaba de que el desarrollo cognitivo pasa por 4 periodos o 4 estadios. Desde que uno nace, etapa sensoriomotriz, hasta más o menos que uno llega a la adolescencia, donde debería, no todo adolescente llega ahí, pero la mayoría debería estar llegando a operaciones formales y ya mantenerse eso para la vida adulta. Entonces, vamos a ver esos cambios también, qué cambios se dan en cada periodo y que están relacionados a lo que viene a ser el desarrollo cognitivo, ¿no? Y en el aspecto psicosocial implica cómo de pronto tú vas cambiando en tu forma de relacionarte, de interactuar, ¿no? Tú has visto un pequeño de 1 añito cuando quiere algo posiblemente, de 1 año no, de 2 añitos, cuando quiere algo y no le dan, posiblemente él reacciona y ¡plum! Te pega, ¿no? Eh, bueno, se supone que tú ya no tienes que hacer lo mismo, ¿no? Se supone que has cambiado tu forma de interactuar, se supone. Entonces, ese cambio ya es en nivel de interacción. Ese cambio ya es un cambio psicosocial. Entonces, vamos a encontrar cambios físicos, cognitivos y psicosociales a lo largo del desarrollo, sea en cantidad o sea en calidad. ¿Estamos? Bien, seguimos. A ver, ¿qué factores van influyendo en tu desarrollo? Acá Pirina decía un ejemplo más de cualitativo. A ver si me han entendido. Pónganme ustedes un ejemplo y yo te digo si está bien o está mal. Cualquiera, pónganme un ejemplo en el chat de cualitativo, de cambio cualitativo. Ya, pero dime uno distinto al que hayamos puesto en la diapositiva, Mauricio. Para todos, ¿ah? Se supone que ustedes han dicho que se han entendido ya. Entonces pónganme un ejemplo de un cambio cualitativo.
A ver, Stephanie dice su manera de resolver un conflicto. Aprender a caminar, dice Pirine. Ya, podría ser. A ver, ¿qué más? Pensamiento crítico, dice Carlos. Ya, correcto. Los tres podrían ser, mira, justo ustedes han dado tres en tres dimensiones distintas, ¿no? Por ejemplo, que me diga Stephanie su manera de resolver un conflicto, ¿no? Esa forma de resolver un conflicto, como te decía, no es la misma cuando uno tiene 2 o 3 añitos a cuando tienes de pronto, pues, 20 años, ¿no? Bueno, no debería ser igual. Se supone que ha habido un cambio en tu forma de interacción, por ejemplo. A ver, supongamos, ¿no? Cuando tú querías algo, tenías 4 añitos y posiblemente si no te lo daban, te tirabas al piso y comenzabas a llorar. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Muchacho, estamos en clase, apúrese. Si me van a preguntar, pues, participen. Si no, no, me refiero a cómo se llama el hecho que tú te tires al piso y te pongas a llorar o cuando quieres algo, cuando tenías 4 años. Berrinche, es un berrinche, claro, una pataleta, ¿no? En fin. Ahora, ¿sería adecuado que a la edad que tienes sigas haciendo pataletas? O que alguien a los 20 años, ¿no? Cuando de pronto quiere algo y no lo consiga, se ponga así a hacer pataleta, a hacer su berrinche. Se supone que no, ¿no? O sea, ya a esa edad tendría que de pronto mejorar su forma de pedir las cosas, ¿no? En ese aspecto. No entendí tu icono, Mauricio. Eh, Se supone que no, pues, o sea, por ejemplo, un niño, eso es propio de un niño, pero que está en la niñez temprana. Alguien que está ya en la niñez intermedia, posiblemente ya comience a, cuando quiere algo, a expresarlo, a decir, ¿no? Te comienza ya a dialogar de mejor manera. Entonces va cambiando su forma de interacción. Bien. Entonces, eso implica justamente lo que viene a ser un cambio cualitativo en el aspecto psicosocial. El hecho de pensamiento crítico que había dicho Carlos también, porque obviamente un pequeño cuando tiene 2, 3, 4 añitos no te va a pensar de forma crítica, ¿no? A ver, si yo te pregunto, ¿qué piensas acerca de tu país? ¿O qué piensas acerca de tu Congreso? ¿No? Imagino que tienes si es que eres un estudiante consciente y no de esos que solamente sigue a Bad Bunny, ¿no? Sino que también se preocupa por su país en ese aspecto, posiblemente pues me des un panorama respecto a la situación que estamos enfrentando en el país, las crisis, en fin. Pues analizas una realidad de una manera un poco más crítica, ¿no? Una persona que está en la adultez con mayor panorama aún, pero un pequeño de 3 añitos, ¿no? A lo más, quizás puedo decir que más o menos tiene algo dirá ratero, ¿no? Quizás, no sé, pero no te explicará con mayor fundamento algunos aspectos. Entonces, esa forma de cierta manera, de fundamentar las cosas, de explicar algo, es un cambio cognitivo en ese aspecto. Se aspira, pues, se espera, ¿no? Que un estudiante aspire ya a tener un pensamiento crítico a la edad que tú tienes y también a lo que viene a ser la etapa posterior, ¿no? Y las que vienen en ese sentido. Bien. Bueno, espero que con eso se haya resuelto tu pregunta, Pirina. No sé si tienes alguna, ¿te quedó claro o todavía sigues con la duda? Ya, correcto, vamos. Sigamos. Ahora vamos a lo que viene a ser los factores que influyen en el desarrollo, ¿no?
¿De qué depende que sean estos cambios? Sean cuantitativos, cualitativos, en la dimensión física, psicosocial o cognitiva. Estos cambios dependen de lo que viene a ser condiciones biológicas, condiciones socioculturales y condiciones también, hasta cierto punto, personales. ¿Qué influye en lo biológico? Por ejemplo, mira esta foto, ¿no? Papá e hijo. ¿Tienen parecido o no? ¿Se parecen o no se parecen? Ay, ¿por qué crees que se parecen o no son iguales, pero obviamente tienen un parecido, ¿no? Igual tú, seguramente si ves a tu papá o tu mamá, algunas cosas, más que algunas cosas no, algunas características en tu aspecto, sobre todo físico, habrás heredado de tus padres. El color de ojos, el color de piel, ¿no? El tipo de cabello, de pronto de uno de ellos, ¿no? O de papá o de mamá, o quizás de alguien, ¿no? Previo, un abuelo, una abuela, ¿no? En ese aspecto. A ver, Stephanie dice, en mi caso dicen que yo soy mi papá con cabello largo. Ya, ya ves. Entonces, eso tiene que ver pues con eh, la herencia, ¿no? Es un concepto biológico. A nivel congénito también van a influir muchas variables en el desarrollo. ¿Por qué? Porque con lo congénito implica lo que ocurre durante el proceso de gestación. Entonces, durante el proceso de gestación puede darse, ¿no? Que eh, haya a veces por omisión, otras veces por desconocimiento u otras porque, bueno, pues ahí también hay algunas personas que están en otra, como quien dice. Me refiero a madres gestantes, ¿no? Entonces hay mamás que sabiendo que están gestando, igual se toman su alcohol, ¿no? En ese aspecto. Hay otras que no sabían y lo hacen, ¿no? O se exponen de pronto a tomar medicamentos sin prescripción médica, en fin. Y todo eso a una madre que esté gestando va a afectar directamente a lo que viene a ser el pequeño que está en formación, el pequeño o la pequeña que está en formación. Entonces es posible que cuando este pequeño nazca pues con malformaciones congénitas, producto de un cuidado a veces inadecuado durante el proceso de gestación, ¿no? O a veces de manera involuntaria, ¿no? Nadie quiere tener rubiola, pero a veces alguien se puede contagiar y eso también es un riesgo, ¿no? Durante el embarazo para el pequeño. Bueno, son estos tres aspectos a nivel congénito. La maduración ya implica la secuencia de cambios biológicos para, de cierta manera, el desarrollo de un órgano, ¿no? Entonces hay una secuencia maduracional. Por ejemplo, acá cuando decíamos o cuando colocábamos esta figura, ¿dónde está? Esta, ¿no? Esta de acá. Para que alguien pueda hacer este movimiento de saltar, mire, está saltando con los dos pies, ¿no? En ese aspecto. Eh, Después, este logro es un logro importante en la psicomotricidad gruesa, como vamos a ver, pero para que haga esto, primero tuvo que haber toda una secuencia maduracional. O sea, ningún recién nacido va a poder hacer eso. Un recién nacido, lo primero que hará a nivel de movimientos será primero poder sostener su cuello para recién hacer ese movimiento. Luego ya se podrá sentar, luego se podrá parar, luego podrá caminar,
luego podrá correr y luego podrá saltar. Entonces el desarrollo ha ido, si te das cuenta, de las zonas superiores hacia las zonas inferiores. A esa ley se llama céfalo-caudal. Y lo otro es que el desarrollo también va de lo más próximo al cuerpo a lo más distante. Entonces va del centro hacia afuera. Un pequeño, eh, cuando nace, no va a poder pues escribir, ¿no? Escribir implica una coordinación importante de logros, o sea, un logro importante en coordinación. Pero para que el pequeño escriba, primero tiene que hacer esto y, luego, y antes de esto tiene que haber tenido control a nivel de acá, de los dedos, antes de la muñeca, antes del brazo. Entonces, gradualmente, pues el pequeño va haciéndolo del centro hacia cada vez las extremidades hasta que finalmente lo logra. Esa ley implica próximo distal en el desarrollo. Bueno, esas son algunas condiciones biológicas que influyen en el desarrollo. Vamos a ver ahora condiciones socioculturales y biográficas, ¿no? Las condiciones socioculturales son cualquier elemento cultural del contexto que pueda influenciar en tu desarrollo. O sea, cada cultura tiene como un sello, ¿no? Que va marcando un poco las características de, del grupo, ¿no? O sea, van a haber diferencias, sí, por tipo de creencias, por de pronto estereotipos, por de pronto, pues, ideologías, ¿no? Entonces, por tradiciones, por costumbres, en fin. Entonces, todo eso implica aspecto sociocultural, ¿no? ¿Alguien acá es de la selva? Nadie, nadie es de la selva. Selvalda, dice Stephanie. ¿Qué parte de la selva eres, Stephanie? ¿Qué provincia, qué departamento? Chanchamayo. Y ahí en Chanchamayo ustedes tienen un día, como quien dice, de celebración del pueblo, el día de Chanchamayo, por así decirlo. Ah, en el distrito dice que lo tienen. Ya, yo imagino que ese día, ¿no? Es como que ese pueblo se paraliza y están reunidos en una celebración, ¿no? Tienen ciertas costumbres que comparten ese día, alguna festividad, ¿no? En fin, también tienen determinadas creencias, posiblemente, que cuando tú has llegado a Lima no las has encontrado de igual manera, ¿no? En ese aspecto. Tampichanaki, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso va a, de cierta manera, marcar a los pobladores de esa comunidad. ¿No? Son características que ellos van a tener como parte de su desarrollo sociocultural. Nuestro país, quieras o no, lamentablemente, pues, digo lamentable porque no es muy, muy grato, ¿no? Decirlo, pero ¿qué prima acá en nuestro país, ¿no? La criollada, ¿no? Es el tratar de sacarle la vuelta a la regla, a la norma. Ya parece un sello de los peruanos, ¿no? Afuera nos comportamos bien, ¿no? Pero adentro, eh, ¿cuántos de ustedes manejan bicicleta y van por las veredas o los semáforos no son para ustedes y voltean? Peor los que manejan moto, ¿no? O tienen su ciclovía ahora, ¿no? Yo he visto que en varios lugares están poniendo ciclovía, lo que me parece bien. Pero a pesar de eso, se van por otro lado, ¿no? O sea, ya
Se supone que una parte para vereda, una parte para... la avenida Arequipa, no sé si Azul ustedes bien por ahí. Una parte de ciclovía y otra parte de vereda, ¿no? Pero ¿cuántos se van por la vereda? Ah, y las personas dónde caminan, en la pista. En fin, ¿no? A eso voy, o sea, un poco el aspecto de lo cultural va marcando también una sociedad, ¿no? Eh, pero bueno, eso tiene que ver con el factor sociocultural. Ahora, no estoy diciendo que todos sean así, ¿no? Porque siempre hay diferencias, ¿no? En ese aspecto. Pero cada sector tiene determinadas características en función también al contexto en el que se haya desarrollado. Y el factor biográfico ya implica condiciones en tu desarrollo que están marcadas por experiencias muy personales. Por ejemplo, ahí tienes una imagen. ¿Qué percibes tú en esa imagen? En estas dos. ¿Qué diferencia encuentras en estas dos? Ah, la primera negativa y la segunda, pero ¿en qué, Mauricio? ¿Negativa en qué? O sea, ya hay una diferencia de valor, si se quiere, ¿no? Que estás dando, pero ¿por qué? ¿Por qué dices que es negativa y por qué es positiva? Dayani nos dice una familia disfuncional y una funcional. Ya, en la primera discusión y en la segunda no. Ya, ¿y esto de qué manera podría repercutir en el desarrollo de un pequeño, ¿no? O sea, no es lo mismo un niño que haya estado expuesto desde muy temprana edad a ver violencia en casa, ¿no? A ver cómo papá le pegaba a mamá, o viceversa, porque también hay casos inversos. ¿Ya? De maltrato, sobre todo, ¿no? En ese aspecto. A otro niño que se haya desarrollado quizás en un ambiente más cálido, ¿no? Donde los padres sabían manejar sus discusiones en ese aspecto. eh, Porque el asunto acá no es la discusión, o sea, discusión siempre vamos desde este punto de vista y podemos discutir, ¿no? Pero otra cosa ya es la agresión, la violencia que enmarca esa discusión, ¿no? En ese sentido. Entonces, definitivamente, pues esto va a generar experiencias distintas, ¿no? Y esto va a repercutir en el desarrollo de ambos niños cuando van creciendo, ¿no? De cómo crecerá este niño, cómo será mañana más tarde, posiblemente, o dos cosas, ¿no? O está ensimismado, o de pronto, pues, también aprende a ser violento, ¿no? Entonces, tienes una enamorada, la enamorada de pronto no está de acuerdo con él en algo, ¿no? Va y la manotea, o le pega, o le grita, ¿sí? Porque cree que eso es lo que ha observado, pues, toda su vida, ¿no? Y no estoy justificando eso, ¿no? Definitivamente, pero es una explicación a por qué alguien se comporta de cierta manera. O en el otro caso, ¿no? Quizás tenemos una chica que eh, posiblemente, ¿no? Si tiene su enamorado, aprenderá primero a dialogar, ¿no? En ese aspecto, porque es lo que le han enseñado. Entonces, mira cómo las diferencias se van dando en función también a los estilos de crianza que cada uno va teniendo en ese sentido. Bueno, entonces, todos esos son factores que influyen en el desarrollo. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Hablen ya, muchachos.
necesito que estén ágiles, ¿ah? Porque, mira, estamos en la diapositiva 8 de 40. Así es que ya te imaginarás que la clase es bastante amplia en contenidos el día de hoy. Estamos viendo todo el desarrollo humano. Vamos a ver las características ahorita de las etapas. Si pregunto algo que no es de conocimiento simplemente o de opinión o para que me confirmen algo y no me responden, entonces dilatamos más el tiempo y al final, pues, el caballero, ¿no? Si falta información, no alcanzo el tiempo y punto, ¿no? Porque ya otro profesor tiene que entrar. Bueno, seguimos. A continuación vamos a ver las etapas en el desarrollo humano. Tienes ahí una gráfica más o menos que sintetiza de manera general lo que viene a ser las diferentes etapas que vamos a ver. Tu desarrollo no comenzó cuando naciste, comenzó desde el momento en que se produjo la fecundación. Por lo tanto, de esa etapa hasta el nacimiento se va a llamar prenatal. Y de ahí en adelante habrá todo un desarrollo postnatal enmarcado primero por la infancia, los 3 primeros años, luego de 3 a 6, niñez temprana, de 6 a 11 aproximadamente, niñez intermedia, de 11 a 12 hasta los 19 20 años, adolescencia. Entre 20 y 40 estaremos hablando ya de adultez temprana, de 40 a 65, adultez intermedia, y de 65 a más, adultez tardía. Entonces, vamos a ver todas esas etapas a continuación y los diferentes cambios, tanto físicos, cognitivos y psicosociales, que se van a ir dando en cada periodo. Comenzamos entonces con la etapa prenatal. La etapa prenatal implica pues lo que ocurre desde la fecundación hasta el nacimiento. El espermatozoide que fecunda el óvulo genera pues lo que se llama un huevo o cigoto. Y este huevo cigoto, de ser una sola célula, en las 2 primeras semanas se va a ir dividiendo, va a haber un gran periodo de división celular. Luego, a la segunda semana se forma esto que ves acá más o menos, que es el embrión, al terminar la segunda semana. Y este desarrollo embrionario, donde se van a formar órganos, va a ser muy importante porque acá está en pleno proceso la formación de órganos. Es acá donde hay que tener muchísimo, bueno, en realidad toda la etapa de gestación hay que tener mucho cuidado, pero en este periodo más aún, porque en la etapa embrionaria se están formando los órganos. Entonces, cualquier aspecto que influya, un mal cuidado, una sustancia que de pronto influya directamente en la formación de órganos, puede tener repercusiones que en muchos casos pueden ser irreversibles, o sea, que ya no se van a poder curar, ¿no? En algunos sí puede haber reversibilidad, pero en otros no. Entonces, esto implica, ¿no?, lo que viene a ser el desarrollo embrionario. Es ahí donde decíamos, pues, que si la madre, por ejemplo, consume alcohol durante este periodo, no sabe el daño que le puede estar generando a su hijo, ¿no? Para el desarrollo futuro de sus órganos, por ejemplo. De la novena semana hasta la 36ª semana aproximadamente, vamos a eh, notar ahí el desarrollo del feto, ¿no? Entonces ya es como más o menos vienes tú al mundo, ¿no? En ese aspecto, o sea, no es que el feto venga al mundo, sino que el feto se va desarrollando hasta que más o menos va teniendo esta forma y ya nace, ¿no? En ese sentido. Bueno, este desarrollo fetal se va a dar también acá. Entonces, todo esto implica el aspecto físico a nivel prenatal. A nivel cognoscitivo, alguien puede decir, pero profesor, ¿qué conocimiento va a tener alguien que ni siquiera ha nacido? Eh, lo que se va a dar acá es los mecanismos incipientes de aprendizaje. Recuerda tú que cuando se analizó el tema de aprendizaje por condicionamiento clásico, que lo hemos visto hace 2 semanas, un sujeto aprende de forma voluntaria o involuntaria.
¿Recuerdas o no? Un sujeto aprende en condicionamiento clásico, tema que ya hemos visto, aprende de manera voluntaria o involuntaria. Involuntaria, pues. Entonces, acá, ¿por qué? Porque recuerda que había asociación de estímulos, ¿no? Un estímulo inicialmente neutro se transformaba en condicionado, producto del apareamiento, ¿no? Eh, a un feto ya se le puede condicionar. ¿Por qué? Porque el feto ya tiene sensaciones, y si tiene sensaciones va a poder emitir respuestas. Por lo tanto, ya capta estímulos. Entonces, ¿un feto puede aprender? Sí. Profesor, ¿entonces le puedo enseñar el lenguaje a mi hermanito que todavía no nace? No. Ya, lo que se puede hacer es condicionar, ¿no? Estimularlo de pronto con música, hay aspectos en ese sentido bajo el nivel sensorial. Sería bueno que alguien vaya a un programa de estimulación prenatal en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, no le vas a poner Bad Bunny más bien porque lo vas a poner en retardo mental, ¿no? Posiblemente, entonces no es conveniente, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero a lo que voy es, o sea, ¿se puede hacer estimulación en ese sentido? Sí, ¿no? Obviamente no es que solamente le pongas música, no tiene que haber ciertos sondas, mecanismos, determinados, ¿no? Por eso se accede a algunos programas. Pero ya puede haber ahí mecanismos incipientes de aprendizaje. El desarrollo psicosocial en este periodo prenatal, hay investigaciones que han logrado demostrar que bueno, el pequeño, o sea, el que está en estado fetal, reacciona de manera distinta a la voz de la madre que a otros estímulos. Entonces, presenta ciertas reacciones fisiológicas ante la voz materna distintas a otros estímulos. Esto nos lleva a pensar que un feto, en ese sentido, ya va estableciendo un vínculo, en este caso, pues, con la madre, ¿no? En ese aspecto. Lo cual implica un cimiento para lo que será luego cuando nazca, ¿no? Ese vínculo madre-niño, ¿no? A nivel psicosocial. Bueno, hasta ahí la etapa prenatal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos con la etapa de la infancia. La infancia es un periodo, acá no estamos basando en la teoría del ciclo vital, ¿ya? Entonces, en esta teoría del ciclo vital, la infancia es un periodo comprendido desde el nacimiento hasta los 3 años. Habrá también cambios físicos, cambios cognitivos y psicosociales. Vamos a ver primero el desarrollo físico en la infancia. Este desarrollo físico, ¿no? A nivel de la infancia, va a implicar que se den los llamados reflejos. Los reflejos. Bien. ¿Qué implica esto? ¿No? Ahí tienes la gráfica, los diferentes reflejos que se presentan en este periodo, ¿no? Entonces la madre, por ejemplo, si te das cuenta acá, que está bien graficado es una buena gráfica que han hecho el de las diapositivas. Cuando tú colocas el dedo acá en la mejilla del pequeño, el pequeño va a girar hacia ello. Eso se llama reflejo de búsqueda, ¿no? Que le permite, si te das cuenta luego cuando hay este aspecto de lactancia, ¿no? El pequeño va ahí buscando, ¿no? Cuando quiere lactar, ¿no? Eh, del seno materno. Cuando colocas ya alrededor de la boca,
va a haber este reflejo de succión del pequeño. El pequeño comienza a succionar en este aspecto, ¿no? Y lo cual también va a ser importante para el aspecto de la lactancia en sí. Este reflejo de Babinski, bueno, primero ¿no? Cuando tú colocas tu dedo en la palma de la mano del pequeño, ¿qué hace el pequeño? Aprieta. Es un reflejo de presión, presión palmar. Si tú colocas en la planta del pie, ya no de la mano, sino en la planta del pie, colocas tu dedo, el pequeño va a abrir sus deditos del pie de esta manera, si te das cuenta. Es un reflejo, ¿no? Así, Babinski se llama. Y este otro reflejo de Moro es ante situaciones de un sonido abrupto, ¿no? O un cambio abrupto en la posición del cuerpo, el pequeño reacciona inmediatamente como un sobresalto, ¿no? Donde abre los brazos, en fin, eso se llama reflejo de Moro. Entonces, esto son reflejos, son reacciones automáticas con las cuales venimos y vienen programadas los primeros meses de vida. Gradualmente estos reflejos se van a ir inhibiendo, ¿no? Gradualmente. Otro aspecto también acá es la psicomotricidad gruesa. Como te decía, nadie nace caminando, ¿no? Hay todo un proceso de desarrollo psicomotor que va a involucrar durante los 3 primeros años, tiene que lograrse pues que un niño ya corra, salte, suba y baje escaleras, ¿no? Pero para que eso se dé, hubo todo un proceso gradual en función a esta ley cefalocaudal que habíamos explicado. Entonces, ¿qué se va a producir? ¿Por qué se habla de psicomotricidad gruesa? Porque la psicomotricidad gruesa implica participación de grandes zonas musculares en el desarrollo, ¿no? Entonces, durante de este periodo de la infancia, este pequeño pues comienza a caminar, que implica participación de grandes zonas musculares, el hecho de correr, en fin. No son movimientos tan precisos, pero sí que requieren gran parte del cuerpo para realizarlos. A eso implica, ¿no? El desarrollo físico en este periodo. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo? Mauricio, ya vimos eso, te sugiero que revises ahí porque eso sí ya no voy a retroceder. Ya, hoy día mismo lo hemos visto hace ratito. A ver, la, la infancia en el aspecto sensorio-motriz, en el desarrollo cognitivo, ¿no? Va a estar marcado por la etapa sensorio-motriz. O sea, la etapa es la infancia, ¿no? En la infancia, a nivel cognitivo, como te dije, nos estamos basando ahí en la teoría de Piaget, en el campo cognitivo, va a estar lo que se llama la fase o el estadio sensorio-motriz. ¿Y qué pasa en el estadio sensorio-motriz? ¿Cómo un pequeño capta la información del mundo que le rodea? Este pequeño, pues, va a captar a través de sus sentidos. Por eso se llama sensorio. Si tú quieres estimular a un pequeño de 6 meses, un año de nacido, no se le puede, pues, dosificar o enseñar como a ti, ¿no? Tú ya tienes otro nivel, se supone. A este pequeño tienes que estimularlo sensorialmente, con sonidos, con colores, con olores, ¿no? En ese aspecto. Y además estimulando sus movimientos, porque en base a eso va a formar sus primeros esquemas. Ahora, un logro importante que se da en este periodo es la permanencia del objeto. ¿Qué implica eso? ¿No? Mira, por ejemplo, acá hay un gráfico que también me parece que es bastante pertinente. El pequeño está en una cajita, coloca esta pelotita, supongamos, ¿no? En la cajita, y, oh sorpresa, desapareció la pelota. Ya no se ve la pelota. Alguien, ojo ahí, alguien que todavía no tenga permanencia va a comenzar a llorar. ¿Por qué? Porque ese objeto tan bonito desapareció y no le encuentra, de cierta manera, dónde está, ¿no? Pero ¿qué pasa con un pequeño que ya tiene permanencia? Ya no llora.
Este pequeño comienza, a pesar de que no ve el objeto directamente, de que se fue el objeto, sabe que el objeto está allí. Entonces, ¿qué hace? Lo busca. Lo busca porque tiene ya permanencia del objeto. Este es un logro importante que se alcanza en el estadio sensorio motriz. ¿Cuál es otro, otros cambios importantes a nivel cognitivo? Como te dije, la infancia comprende los 3 primeros años. El sensorio motriz abarca los 2 primeros. Del segundo al tercer año se va a ir dando más o menos el desarrollo de la función simbólica. Y entonces pasamos a lo que viene a ser representaciones, pasamos a lo que viene a ser el estadio preoperacional. Por eso es que acá se va a dar el inicio del estadio preoperacional. Y en ese inicio vamos a encontrar algunas características que ya le hemos visto también en el tema de pensamiento, ¿no? Revisa en todo caso la grabación por ahí, y que no lo tienes claro, porque ya eso lo hemos explicado ampliamente. Habían 5 indicadores del pensamiento: la imagen gráfica, la imagen mental, eh, el juego simbólico, la imitación diferida y el lenguaje. Bueno, acá se va a comenzar a dar esos aspectos. Se va a notar ya, ¿no? El pequeño, por ejemplo, comienza a jugar como que está jugando al teléfono. Obviamente no le marca a nadie, pero él, ¿por qué hace eso? Porque lo está observando a su alrededor. Observa el modelo y repite la conducta. Tiempo después de haberlo observado. ¿Eso qué significa? Observó el modelo, retuvo la conducta en su mente y tiempo después la ejecuta. Entonces, si la retuvo cierto momento en su mente es porque hay representaciones que ya se están formando. Lo mismo en el juego simbólico, ¿no? Donde el pequeño puede transformar un objeto en función a algo que ha captado de su realidad. Entonces, el juego simboliza la forma como el niño va ordenando o va organizando su mundo en ese aspecto. Bueno, eso a nivel cognoscitivo en la infancia. Y finalmente en la infancia, a nivel psicosocial, en los cambios psicosociales, ¿qué vamos a encontrar? De acuerdo a Eric Erikson, atravesaríamos acá por 2 periodos: la etapa confianza versus desconfianza y la etapa autonomía versus vergüenza. ¿Ya? Eh, la etapa o la crisis, Erikson hablaba de que uno pasa por 8 crisis a lo largo de toda su vida. En este periodo se van a dar 2 crisis. La primera crisis era confianza versus desconfianza. ¿A qué se refiere esto? ¿Te acuerdas que te decía hace un momento, cuando uno no nacía, todavía ya parecía que hay un vínculo madre-niño muy poderoso que hace que el pequeño distinga la voz materna? Bueno, esto será fundamental a- en el nacimiento. La forma como la madre o las personas que están al cuidado del niño lo atiendan será básico para brindarle confianza en el mundo que le rodea. Pero ¿qué pasa si una mamá o la persona que lo cuida no está preparada para, de cierta manera, el cuidado del pequeño? Le puede generar graves repercusiones en el sentido emocional. Este pequeño crecerá con mucha desconfianza del mundo, con mucha inseguridad en ese aspecto. Entonces, esto es una crisis a resolver. La crisis confianza versus desconfianza. Entre el año y medio y los 3 años ya se va dando otra crisis. Al año y medio, el niño o la niña ya es más autónomo. Nadie está hablando acá que sea independiente, que pueda tomar decisiones por sí mismo, pero ya algunas cositas se van notando. O sea, cuando uno nace es totalmente dependiente de la madre. No puede ni caminar ni moverse, para todo depende de mamá. Al año y medio ya no. Al año y medio se supone que un pequeño ya camina, ¿no? Ya debería estar caminando. Y ya por lo pronto puede comenzar a hacer algunas cosas por sí solo. Entonces, si se da eso, se está fomentando bien la autonomía. Pero si de pronto no se da ello, el niño sigue muy dependiente de mamá, entonces posiblemente haya aspectos de vergüenza o no logra algunas características propias de su edad, ¿no? Por ejemplo, en este periodo también ya debería alguien dejar de usar pañales.
pero hay algunos que todavía no están tan preparados en eso, ¿no? Entonces puede darse este aspecto de la vergüenza. El conflicto a superar es ese. Y al terminar el periodo, o sea, casi alrededor de los 3 años, es donde surge la conciencia de sí mismo. El niño mira, se está mirando al espejo, ya se está reconociendo, algo que no pasaba antes. Cuando nacemos no sabemos quiénes somos, no sabemos ni que existimos. A los 3 años más o menos ya se da un salto cualitativo a nivel de la conciencia, donde el pequeño ya se reconoce, dice mío, tuyo, comienza a distinguir. ¿Eso qué significa? Que distingue el yo del no yo. Se está desarrollando la conciencia de sí mismo. Bueno, eso en relación a la infancia, primer periodo explicado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto al tema de infancia? A esta primera etapa del desarrollo postnatal que hemos explicado. Ya, seguimos entonces, vamos con niñez temprana. A ver, la niñez temprana implica este periodo ya entre los 3 a los 6 años, ¿no? En ese aspecto. Eh, También habrán cambios físicos, habrán cambios cognitivos y cambios psicosociales. ¿Qué va a ocurrir a nivel físico? En este periodo es donde ya la psicomotricidad, que en la etapa anterior, en la infancia, iba a desarrollarse, sobre todo la psicomotricidad gruesa, acá lo que se va a desarrollar es psicomotricidad fina. 3 a 6 años, ¿estabas o no en el nido, en el jardín, el kinder, como le llamen? ¿Y qué te hacían hacer ahí? ¿Te acuerdas? A ver, coméntame en el chat. ¿Qué te hacían hacer ahí? Por ejemplo, un día como hoy, a las 9 de la mañana, estabas tú en el kinder. Normalmente, aparte de jugar, ¿no? ¿Qué hacías? Pintar, dice Mauricio. ¿Qué más? No han ido al kinder, no han ido al jardín, no han ido a inicial. De frente pasaron a secundario ustedes. Ahí está, Ley dice bolitas de papel crepé y colocarlas en un dibujo. Ajá. Pintar, hacer bolitas de papel, jugar con la plastilina. ¿Y por qué crees que te hacían hacer eso, Pirina, Lady, Mauricio? ¿Por qué les habrán hecho hacer eso? Gabriela dice que la llevaron a un teatro. Ya, quizás para que te expreses más socialmente. No recuerdas, Abigail, no recuerdas tu infancia. Bueno, tu niñez temprana más que tu infancia. ¿Por qué será? Me pregunto por esto. Ya, mira, cuando tú haces eso, am, ya es un juego didáctico, pero ¿sabes qué hay detrás de eso? ¿Qué pasa si yo, este papel, ¿no? Comienzo de pronto a hacer esto? ¿Qué estoy estimulando? Y de pronto tengo que ponerlo, pues es muy grande, ¿no? Entonces más chiquito, ya, más chiquito. ¿Qué estoy estimulando? Ya, más chiquito, ahora sí, lo pego y no me salgo del recuadro. Estoy estimulando muy bien, Lady, la coordinación ojo-mano con el aspecto mental. Eso es importante para la coordinación motora.
es coordinación motora fina. Esto ya no es un movimiento largo como el caminar, ¿no? Como el estirar los brazos, no. Es un movimiento preciso, fino. Lo que se está estimulando ahí cuando pintas, cuando estás con la plastilina, cuando de pronto estés, es coordinación motora fina. Y hay chicos que han sido bien estimulados y hay otros que no. Que, por ejemplo, la edad que tienen ustedes, hay algunos que son muy hábiles en ese aspecto y hay otros que son medio torpes con las manos. Tiene que ver con un proceso de estimulación también, ¿no? Entonces, lo que se debería estimular acá es la psicomotricidad fina en un sujeto. Eh, ya esto se traslada luego a otras actividades. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú cómo sufrías para atarte a los pasadores? Pero era en este periodo, ¿no? De 3 a 6 donde uno aprende eso. Y cuando lo aprendiste fue todo un logro. ¿Por qué? Porque eso ya requiere una coordinación fina, ¿no? No es fácil atarse a un pasador para un pequeño de esa edad. Se supone que para ti sí, ¿no? Se supone, aunque algunos han quedado traumados, creo, con eso de atarse a los pasadores. No les gusta usar pasador. Pero bueno. Entonces, esto estimula la psicomotricidad fina, es algo que se debe desarrollar acá en la niñez temprana. Lateralidad es acá donde se define si eres diestro o eres zurdo. Eso se va a definir también en la niñez temprana, ¿no? Es también una característica que se va a comenzar a notar acá. A nivel cognitivo, ¿qué va a ocurrir en la niñez temprana? ¿Te acuerdas que en la etapa anterior en la infancia se había dado el inicio del preoperacional? Pues el preoperacional comprende de 2 a 7 aproximadamente, por lo tanto, toda la niñez temprana estará marcada por el estadio preoperacional. ¿Y esto qué significa? Que hay representaciones, que hay juego simbólico, que hay imitación diferida, que hay lenguaje en desarrollo, que hay de pronto imágenes, en fin, ya el pequeño representa mentalmente las cosas, por lo tanto ya piensa, ya hay pensamiento, pero es un pensamiento que carece de lógica. El pequeño va a tener estas, algunas características que están ahí en la gráfica, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento egocéntrico, ¿no? ¿Qué implica el pensamiento egocéntrico? Que el niño, así como él capta las cosas, cree que todos la captan de la misma manera. Entonces, a él le gusta el pan, cree que a todos le va a gustar el pan de la misma forma. Entonces, a él le gusta, por ejemplo, cuando tenías 3, 4, 5 añitos, ¿quién era tu, este, tu dibujo preferido o tu muñeco o muñeca preferida, ¿no? Que estaba en moda en ese tiempo? O tu canción preferida en ese momento. Los niños tienen sus canciones, ¿no? Ahorita no sé, estoy medio desconectado ya de los niños. ¿Sigue siendo la vaca Lola? Ya no, ya. Barney, pero Barney es antiguo ya. No creo que siga siendo Barney. Ah, para ti, en tu caso, claro. Cuando tú eras chiquito, chiquito estaba Barney de moda, claro. En el caso de ustedes, ¿no? Claro. Pero ahorita no sé cuál estará. Ya no creo que sea Barney. Ya, Doraemon, dice. Ok, entonces ese pequeño o esa pequeña cree que como a él le gusta, a todos le tiene que gustar. Esa forma de pensar es egocéntrica y es característica de alguien que está en la niñez temprana. Claro está que a veces algunos no se han desarrollado más, se han quedado ahí, ¿no? Y hoy día en día ves también pequeños como de 30 años o de 20 años o de 15 años, que como les gusta su reggaetón, creen que a todo el mundo les gusta, ¿no? Y van por la calle a todo volumen con sus parlantes, ¿no? Una forma de pensar egocéntrica, pues, ¿no? Todavía no se han desarrollado, están en subdesarrollo aún, ¿no? ¿Ya? En fin, hasta cuando cantan, ¿no? Balbucean, ¿no? Ay, 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 la, la.
Me pongo autotune y ya soy reggaetonero, ¿has visto? Mm. Pero eso valoran hoy en día. El mundo está de cabeza. Bueno, sigamos. Animismo implica que el pequeño le otorgue vida a los seres que no la tienen. Ese dibujo que tú ves ahí es posiblemente un dibujo muy parecido a los que tú hacías, ¿no? Ponerle una carita al sol en ese aspecto. Entonces, el niño es así, ¿no? Es animista, le da vida a las cosas. Y el pensamiento sincrético es una forma de pensar en que el pequeño o la pequeña se basa de experiencias particulares para explicar el mundo. Experiencias que a veces no tienen mayor conexión o sentido, él les da un sentido como buscándole una relación de causa-efecto, pero que no tiene nada que ver, ¿no? En ese aspecto. Por ejemplo, a ver, ¿qué te dice ahí? Te dice, debo sujetar con mis dos manos mi celular para que no se me caiga y se descargue, ¿no? Eh, pero le puede funcionar a veces, pero no necesariamente significa que eso se dé, ¿no? Ahora, es un ejemplo no muy bueno, quizás. ¿Qué pasa cuando la mamá va al mercado y trae de pronto pues un tarro de leche o algunos tarros de leche? Y de pronto ese día el pequeño la ve que llega del mercado, llega con la leche, ¿no? Eh, y luego ve que la mamá, horas más tarde, con esa leche prepara un arroz con leche, el postre favorito del pequeño. Pregunto, ¿qué pasará la siguiente vez que el pequeño vea que mamá llega con leche del mercado? ¿Qué es lo que posiblemente piense? ¡Apura, dime! Te hará arroz con leche. Pregunto, ¿necesariamente eso tiene que ser causa-efecto? O sea, ¿la leche solamente sirve para hacer arroz con leche? Pero en la mente del pequeño sí. ¿Te das cuenta? Asocia de esa manera y de esa manera explica lo que va a pasar. Ese es un pensamiento sincrético. No tiene conexión en realidad. Entonces el pequeño tiene esa idea, ¿no? De pronto puede estar esperando toda la tarde el arroz con leche que nunca llegó porque la mamá decidió hacer, no sé, ají de gallina o decidió de pronto hacer otro plato, ¿no? En fin. O decidió estudiar la leche de otra manera, en cuaca, qué sé yo, ¿no? Pero no, pues no, o sea, el pequeño cree que le iba a llegar su arroz con leche. Entonces, eso tiene que ver con el pensamiento sincrético. Bien, vamos ahora a la niñez temprana, comprendida, niñez temprana. Seguimos niñez temprana, ¿verdad? Cierto, cierto, sorry. Seguimos niñez temprana, estamos en, nos faltaba la parte psicosocial. En la parte psicosocial, Erickson nos va a hablar acá del conflicto iniciativa versus culpa. ¿Te acuerdas tú que decíamos en la etapa anterior, en la infancia, al terminar a más o menos los 3 años, se daba la conciencia del yo? ¿Qué pasa cuando surge la conciencia del yo? El pequeño se da cuenta de que el mundo es algo nuevo para él. O sea, es algo de pronto que él recién está tomando conciencia. Y si algo es nuevo para él, ¿qué le va a generar? Piensa, piensa. Quiero que pienses acá para que te quede la característica. Si algo es nuevo para él, ¿qué le va a generar? ¿Miedo? Ya, podría ser, pero ah, cuando algo es nuevo para ti, te dan un celular nuevo, ¿qué te genera? ¿Miedo? Curiosidad. Te va a generar curiosidad. Cuando algo es nuevo, ¿te genera curiosidad? ¿No? Entonces, un pequeño, alguien tiene un hermanito acá, o hermanita, de 3, 4 añitos, 5 añitos.
¿No? Nadie tiene un hermanito de 3, 4, 5. Son hijos únicos ustedes. Ajá. No, un año muy chiquito, de esta edad, 3, 4, 5. No hay. El tuyo ya anda en su etapa emo. Ojalá que no haya aprendido por imitación de su hermana, esta Abigail. Bueno, eh, cuando al- ya veo que ustedes no tienen hermanos o los están matando a sus hermanos, ¿ah? Es medio raro que un ala de 36 personas no haya alguien que tenga un hermanito de 4 añitos. Bien raro, 3, 4, 5. Tienen que ser los únicos ustedes. Bueno, si tú tienes alguna vez contacto con un pequeño de 3, 4, 5 añitos, es el niño más curioso que pueda haber. Te va a preguntar de todo, va a comenzar, ¿y por qué? Ah? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y qué es esto? Ah, ¿y para qué sirve? Ah, ¿o y por qué no ingresas? Ah, va a comenzar a decir un montón de cosas, ¿no? Entonces, es característico de lo que viene a ser un pequeño en este periodo. ¿Y qué pasa si el hermano o la hermana no están preparados para, de cierta manera, o a veces pues te voy a preguntar algo que no sabías tú o que te dejas pensando, ¿no? Pero algunos al no saber la respuesta, ¿qué hacen, no? Ah, cállate, tonterías preguntas. ¿Qué está generándose ahí? Culpa, pues, ¿no? El conflicto acá a superar es ese, la iniciativa, la curiosidad que puede tener el pequeño versus la culpa en ese aspecto, ¿no? Eh, el pequeño va a querer explorar, va a querer preguntar, son aspectos característicos, ¿no? En este periodo. Pero también depende mucho cómo el entorno actúe en ese sentido. Y también acá se va formando los primeros aspectos de identidad de género, porque ya es consciente, ya también percibe la diferencia de sexos, entonces el pequeño dirá, yo soy niño, tú eres niña, ya diferencia porque ya tiene conciencia. Y va a comenzar a asumir los roles que la sociedad le dice, porque esos roles tienen que ver con el género, como ya lo explicamos en el tema de sexualidad, ¿ya? En ese aspecto. En el desarrollo de la niñez intermedia, ¿qué va a ocurrir? Mira, en la niñez intermedia, comprendida aproximadamente entre los 6 a 11, 12 años, físicamente no va a haber muchos cambios, digamos, a considerar, ¿no? O sea, el crecimiento es mucho más lento que en otras etapas. O sea, no es que no crezca el niño, ¿no? En este lapso de años, pero no va a ser tan notorio como en otras etapas, ¿ya? Así que no hay mucho ahí por ahondar. A nivel cognitivo, sí hay algo importante. A nivel cognitivo vamos a encontrar que en la niñez intermedia se encuentra en el estadio de las operaciones concretas, donde el pequeño adquiere funciones eh, lógicas. Periodo anterior, operaciones, preoperacional, perdón, el niño había pensamiento sincrético, egocéntrico, animista, en fin, pero era un pensamiento no lógico. En cambio, acá, en la niñez intermedia, el pensamiento se hace lógico porque está llegando al estadio debería estar llegando al estadio de las operaciones concretas. Entonces, el niño ya te razona con lógica. Por lo tanto, tú le dices acá, le das de pronto esto y le dices, clasifícalo, ¿no? Puede tener criterios. Bueno, acá todos son iguales, ¿no? En este aspecto solamente varían en el color, ¿no? Pero ya puede clasificar muchas veces por color, por forma, por tamaño, clasifica o ordena, ¿no?
mayor que, menor que. Estos son funciones lógicas que se van dando acá. Al niño le das, de pronto le colocas enfrente a él 2 vasos de agua, o con agua, mejor dicho. Y uno de ellos lo trasladas a una especie de un tubo mucho más grande, más delgado, donde de pronto, pues, de cierta manera, se observa, pues, que aparentemente hubiese más. Tú le preguntas a alguien que está en el periodo anterior, preoperacional, ¿son iguales acá? Te va a decir que sí. Haces esto delante de él y le presentas ahora estas dos recipientes y le dices, ¿es la misma cantidad de agua? El que está en la niñez temprana preoperacional te va a decir, no, acá hay más, porque es más grande. Pero el que está acá en la niñez intermedia te va a decir, eh, no, no hay más agua acá, son iguales, solamente ha cambiado su forma. Entonces, ¿qué implica? Que hay conservación, es una función lógica. Esto se va a lograr acá, en la niñez intermedia, específicamente en este periodo de las operaciones concretas, de acuerdo al desarrollo cognitivo planteado por Jean Piaget. Bien, entonces eso es lo que va a ocurrir en ese periodo. El niño ya conserva, el que está en el periodo anterior no. Y a nivel psicosocial, lo que se va a dar es el conflicto laboriosidad versus inferioridad. 6, 11, 12 años, ¿dónde estabas? ¿Te acuerdas dónde estabas? O sea, ¿en qué contexto académico estabas? En tu casa. Ya, me estaba sorprendiendo ya. Decía. Para los 40 estaban en su casa, no salían de su casa. Ya. Estabas en primaria, correcto, ¿no? Estabas en primaria. Eh, y normalmente un pequeño, bueno, un niño que está en primaria, o una niña, tiende esa tendencia a querer mostrar sus competencias. Cuando el profesor o la profesora que tenías en primaria llegaba a tu clase y decía, a ver, niños, ¿quién me ayuda? Posiblemente, pues, toditos levantan la mano, ¿no? Niños, ¿quién sabe esto? En primaria, la mayoría de niños te dice yo. Así no sepa, te dice yo. 10 años después en la pre, ¿qué va a pasar? Muchachos, conteste. Digan algo. En fin. ¿No? Ahora, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? Habría que analizar cómo te trataron en el colegio, posiblemente, o en casa también, porque no solamente es en el colegio, ¿no? Esto tiene que ver con este conflicto. Laboriosidad versus inferioridad. La laboriosidad implica ese deseo de mostrar sus competencias. El niño te dice, yo hice esto, papá, mamá, mira, no, muestra lo que hace, lo que puede avanzar, en fin. Pero puede pasar también que si esto no es muy valorado o de pronto tiene un entorno muy desfavorable, genere inferioridad en ese sentido. Entonces el conflicto ahí a superar ese es laboriosidad versus inferioridad. Eh, El juego reglado es también otra característica en la niñez intermedia. Habíamos mencionado ya esto en alguna parte del día de hoy, ¿no? El juego reglado tiene que ver pues con cumplir normas en el juego, sea cual sea el juego. Tú juegas vóley, juegas de pronto fútbol, juegas ludo, en fin, monopolio. Hay ciertas reglas en ese aspecto. Se supone que alguien que esté en este periodo ya tiene que empezar a asumir esas normas, porque esto va a ser importante también para su comportamiento social.
Ahora, hay algunos que no, pues no. Hay niños que a veces tienen 10 años y todavía no, y como sea quiere ganar haciendo trampa, ¿no? Y a eso te va dando un indicador de que no está avanzando bien en el aspecto psicosocial. Peor, pues, si es un adolescente, ¿no? De 16 añitos que quiere ganar como sea, ¿no? O sea, moralmente habría que ver cómo está su desarrollo, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? Bueno, hasta ahí entonces este periodo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Hablen o callen. Ya, sigamos. Y aguardar 30 segundos, ¿ya? Así como la otra vez. Otra en mi agua también. Un minuto, ¿ya? Tomen aire, respiren. Los quiero pilas regresando para la última parte de la clase. ¿Listo? Ya. Tan peor, creo. ¡Ey! Acá estamos. Dije un minuto, no 5. Vamos con el siguiente periodo. El siguiente periodo implica este periodo en el cual muchos de ustedes se encuentran, ¿no? La adolescencia, entre 11 a 20 años, en ese aspecto. Eh, es un periodo de transición. O sea, la adolescencia no es un periodo, digamos, en el cual uno cierto día se despierta y es adolescente y al día siguiente adulto. No es así. La adolescencia es el tránsito del mundo del niño al mundo del adulto. Pero hay que tener cuidado también porque cuánto dura la adolescencia es relativo. Depende el contexto sociocultural. Hay sociedades donde de pronto alguien adquiere la madurez reproductiva a los 12, 13 o 14 años y ya pasa a formar su propia familia. O sea, ya sale de cualquier aspecto. O sea, pasa, ahí, en esos casos, no hay adolescencia. Pasa del mundo del niño al mundo adulto. Pero en una sociedad como la que la mayoría de nosotros vivimos, normalmente la adolescencia sí se va a dar, ¿no? En ese aspecto. Salvo pues que tú provengas de otro tipo de comunidad donde se da esto, que es muy difícil, ¿no? Donde hay otras características, ¿no? En ese aspecto. Por eso se dice que la adolescencia es un fenómeno sociocultural, ¿no? Es más, dentro de las sociedades que se produce la adolescencia, no en todas se va a producir igual. Si tú vas a Estados Unidos o vas a una sociedad socioeconómicamente más avanzada, si se quiere, a los 18 años o al cumplir tu mayoría de edad, en el otro 21, el papá, la mamá le dicen a su hijo, bueno, hijito, te quiero mucho, ya cumplí contigo, ahora tú ve por tu vida. Claro, puedes venir acá de visita, en fin, ¿no? Desde tu casa cuando quieras, pero no para que te quedes a vivir. Eh, y es parte de la cultura de esa sociedad. Ahora, eso pasa en una sociedad latinoamericana.
es muy, es más difícil, ¿no? O sea, acá en nuestra sociedad los padres son más bien de dejar, no dejan, no sueltan tan rápido a sus hijos en ese aspecto, ¿no? Entonces va variando, ¿no? Y por eso también algunos tienen 25 años y siguen comportando como niños, algunos, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, son aspectos, ¿no? En ese sentido, ya es la sociedad la que demarca algunos elementos ahí. Vamos a ver cambios físicos, cognitivos y psicosociales también en la adolescencia, ¿ya? Como esta es una etapa que tú estás teniendo, seguramente va a haber mucho con lo cual te identifiques. A nivel físico, van a darse, la adolescencia está marcada por la pubertad. La pubertad no cabe, eso se produce en todas las culturas, eso sí, no es como la adolescencia, que en algunas sí, o en muchas sí, pero en otras no. La pubertad no, la pubertad se da en todas las culturas. ¿Por qué? Porque la pubertad es algo biológico. O sea, eso no depende de que vivas en tal cultura o no. No, la pubertad es un fenómeno biológico que va a implicar todo un proceso de cambios en los que se va a producir la madurez de los órganos sexuales, reproductivos, en ese sentido. Entonces, hay características sexuales primarias y hay características sexuales secundarias. Cuando se habla de una característica sexual primaria, se refiere principalmente a lo que viene a ser un cambio en el cuerpo del adolescente, pero esté estrechamente ligado a la función reproductiva. Y eh, un cambio sexual secundario, ya se refiere pues a cualquier otro cambio que no esté ligado directamente a la función reproductiva. Por ejemplo, ¿no? Eh, que a un adolescente, hombre, le aparezca el vello facial. De esto depende su capacidad reproductiva. ¿Tú qué crees? No, ¿verdad? No significa que porque tengas bigote ya te puedes reproducir y si no lo tienes, no, no. ¿Se entiende? Pero es un cambio complementario que se da, sobre todo, más evidentemente, pues en los varones, porque está sujeto también a algunos aspectos hormonales. Tu hermana es, no, no entiendo tu comentario, Stuart. O tu hermana está al costado. No. Bueno. Lo mismo, ¿no? Lo que los hombros se ensanchen en el varón, ¿no? El cambio de voz en el varón es un cambio sexual secundario. En la mujer igual, ¿no? El cambio de voz también, la voz se vuelve más aguda en la mujer. El desarrollo de los senos no es una función reproductiva, no es que porque alguien le toque el seno a una mujer se va a embarazar, ¿no? O sea, entiéndase eso. O sea, es un cambio en el cuerpo, es un cambio secundario, ¿ya? Pero los cambios sexuales primarios tienen que ver con los órganos genitales y reproductivos. Por lo tanto, si hablamos ya de lo que viene a ser el desarrollo del útero, si hablamos del desarrollo del ovario en una mujer, todo esto ya implica, ¿no? Un cambio sexual primario. Si hablamos del crecimiento del pene en el varón, del desarrollo de los testículos, esto ya es un cambio sexual primario. Y lo otro, la función. En este periodo, en la mujer se produce la primera menstruación, a lo cual se llama menarquia. Y en el hombre eh, se produce en el hombre lo que viene a ser la formación de esperma, a lo cual se llama espermarquia. Por ende, si una mujer ya menstrua, ¿ya estará apta para reproducirse o no? Biológicamente hablando. Biológicamente, una mujer que ya menstrua, ¿puede ser mamá o no? Un hombre
que ya, o un adolescente que ya pueda tener la capacidad de producir esperma, ¿podría ser papá o no? Ah, entonces, pues, ¿por qué crees tú que se producen tantos embarazos adolescentes eh, si solamente nos dejamos llevar por lo físico, ¿no? O sea, ya el adolescente está, si es que ya la chica tuvo sus cambios propios a nivel, digamos, reproductivo, pueden darse, ¿no? Embarazos adolescentes. Yo imagino que en los colegios donde ustedes han estado, por lo menos generalmente hay, a veces en un aula, por lo menos hay un caso, o en el colegio, en todo el colegio, en todo quinto, por lo menos, me quedo corto quizás, hay un caso de una chica que a sus 14 15 ya fue mamá, o de pronto alguien, un chico que a sus 14 o 15 ya fue papá. Ojo, no estoy diciendo para nada que esto sea la mejor edad para ser padres, ¿ah? No quisiera que te lleves ese mensaje. No es para nada la mejor etapa para ser papá, pero de que se puede, ¿no? Y es por eso también la importancia muchas veces de que uno entienda, ¿no? Eh, lo que vimos en el tema de sexualidad respecto a el aspecto de tomar decisiones y aprender a cuidarse en ese sentido. Bien. Damaris, todo virtual, no me enteré de nada. Ah, porque ustedes estuvieron claro, terminaron el colegio en la pandemia y ya no se veían. Claro, si son de diferentes lugares, posiblemente no, no. Cuando son un poco más cercanos, posiblemente igual así sea virtual, se enteren de si alguien se embarazó o no. Bueno, eso entonces respecto a lo que viene a ser el aspecto físico. Vamos ahora al campo cognitivo. En el campo cognitivo, en el adolescente, va a estar enmarcado por el último periodo del desarrollo intelectual de acuerdo a Piaget. Para Piaget, este último periodo en el desarrollo intelectual se va a llamar operaciones formales u operatorio formal. ¿Qué ocurre acá? Quien estaba en niñez intermedia ya trabajaba con lógica en su pensamiento. Sin embargo, necesitaba los elementos concretos para trabajar en función a ello. Por eso era operatorio concreto. Necesitaba ver el objeto que le traigas, presentarlo para trabajar lógicamente. En cambio, el adolescente no. El adolescente puede, si es que, ojo, el adolescente, si es que ha llegado a operatorio formal, ya no necesita de elementos concretos. Tú para leer un texto necesitas que te dibujen cada cosita en el texto, ¿no? ¿Verdad? En cambio, un niño posiblemente sí, pero se supone que tú no, porque se supone que ya tu pensamiento debería ser abstracto, porque de pronto tu pensamiento puede deducir en base a supuestos, trabaja con lógica en ese sentido de posibilidades. Entonces, todo eso eh, forma parte de lo que viene a ser el periodo operatorio formal. Ya, esto hay que tener cuidado ya, porque esto lo han puesto en un lugar que no debe estar. Es cognitivo, sí, pero no es algo necesario. Me refiero a esto. O sea, sí es parte de la adolescencia, es cognitivo, sí, pero no es dentro de operatorio formal. Es otra característica aparte que se analiza en el adolescente. Y esto del egocentrismo racional justamente sería algo que los continuadores de la teoría piagetana comenzaron a ahondar, ¿no? A entender por qué un adolescente a veces, a pesar de tener mucha capacidad, se supone, si llegó a operatorio formal para razonar, para hipotetizar, en fin, por qué se ve tantos casos de adolescentes cometiendo conductas de riesgo, ¿no? O por qué se ve tantos adolescentes de pronto con algunas complicaciones. Entonces, la explicación que encuentran ellos, algunos, es el aspecto del egocentrismo racional. ¿Por qué? Porque el egocentrismo racional implica que este adolescente está centrado en sí mismo. Entendible es, sí, porque si está pasando del mundo del niño al mundo del adulto, constantemente un adolescente comienza a reflexionar acerca de sí, de quién soy, de qué quiero para mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, está muy, muy centrado en sí y puede perder un poco la perspectiva del otro. Esto, cuando se traslada a la audiencia imaginaria, ¿a qué se refiere?
a que de pronto pues este adolescente cree que todos lo están observando, ¿no? Como es egocéntrico, piensa que de pronto las cosas están girando alrededor a él, a ella. Entonces a veces puede pasar que va por la calle y cree que todo el mundo, ¿no?, está ahí pendiente de cada cosa que hace, cuando no necesariamente es así. Puede pasar un chico quizás que de pronto por ahí, ¿no?, está pasando por una esquina donde hay otro grupo de jóvenes y estos otros jóvenes comienzan a reírse y lo primero que va a pensar este adolescente posiblemente sea, ¿qué pasó? ¿Se están riendo de mí? O sea, no, no lo dice, pero lo piensa, ¿no? Y comienza a preocuparse, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Mi peinado? ¿Algo está mal? Entonces, esta persona que reacciona así es porque está primando la audiencia imaginaria. Cree que todos lo están observando, ¿no? También esta audiencia imaginaria puede hacer que este adolescente a veces comienza ya a preocuparse más por su estética, ¿no? Porque obviamente quiere que no lo vean mal, ¿no? Entonces, de pronto, pues, se arregla un poco más, ¿no? En ese sentido, a comparación de antes. Bueno, en la mayoría de casos, ¿ya? Bien. Ahora, otra expresión del egocentrismo racional es la fábula personal. La fábula personal o la fabulación personal alude pues a asumir conductas de riesgo creyendo que nada va a pasar, ¿no? Entonces, se da, por ejemplo, pues, ¿no?, que este adolescente muchas veces cree que asume conductas intrépidas, ¿no? A veces lo lleva a transgredir normas o a no medir el peligro. Y esto puede ser eh, de mucho, digamos, cuidado, ¿no? Te voy a comentar un caso, espero que no lo tomes a mal, ¿ya? Pero creo que es importante para que justamente analices eso, ¿no? Eh, Caso X, una chica está yendo a su casa, se acerca de pronto, pues, un- una persona mayor, eh, bueno, no tan mayor, ¿no? Pero veintipicos, se acerca de pronto en un carro y comienza a preguntarle por tal dirección, ¿no? Ella trata de contestarle, ¿no? Pero de pronto, según lo que me dice, ¿no? Él de pronto, pues, no, se hacía como que no, no sabía y que estaba muy perdido, muy triste y que no sabía cómo llegar y que por favor le ayude, ¿no? Y luego le dice, no, ¿qué tal si te subes a mi carro, ¿no? Y me ayudas a llegar a la dirección. Entonces, esta chica, eh, ¿qué hace, no? Me dice, lo vi tan triste que, bueno, no sé por qué, pero me subí al carro. Y luego dentro del carro comencé a pensar, qué tonta que soy, cómo hice eso, o sea, y ahora qué puede pasar. Esas conductas son conductas de riesgo, que a veces un adolescente no mide el peligro. Felizmente no pasó a mayores, ¿no? Pero sí le dije en claro, o sea, tienes que haber aprendido la lección, le digo, ¿no? Porque hoy en día hacer eso puede llevarte a que te pongan, pues, no solamente un asalto, que también podría haber sido, ¿no? Sino también a que de pronto, pues, haya un abuso sexual, ¿no? En ese aspecto. Entonces, eso es muchas veces algo que pasa en la adolescencia. De pronto asumen conductas de riesgo creyendo que nada va a pasar. ¿Por qué? Porque es egocéntrico, ¿no? No, a mí no me pasa nada, a otros le puede pasar. Entonces, ese es un poco lo que puede darse, ¿no? Bueno, eso en relación a ese punto. Algo más acá también, acá quisiera que esto se entienda, eh, el aspecto del desarrollo moral. No porque lo veas en tu material que está en la etapa adolescencia significa que, recién en la adolescencia surge la moral. No. Para que haya moral tiene que haber conciencia. Y esto, como hemos visto, se da más o menos en los 3 añitos, 4 añitos, en fin.
Pero la primera forma de moral, de distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto y lo incorrecto, va a partir del campo externo. A esa moral se llama preconvencional, ¿ya? Lo preconvencional implica, pues, eh, el hecho de asumir una conducta para obtener una recompensa o evitar una conducta para evitar también una sanción, ¿no? O hacer algo para evitar una sanción también. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cuántas veces se observa, imagínate de pronto acá, personas que pueden estar conduciendo un vehículo sin cinturón o quizás, ¿no? Con el brevete vencido, pero lo hacen. Eh, o de pronto se salta el semáforo, ¿no? Pero cuando ve un policía, ahí sí se queda quieto, ahí sí de pronto cumple la norma, ahí sí de pronto se coloca el cinturón, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Esta persona está en moral preconvencional. Por más que tenga 30, 40 años, ojo, la moral no va acorde necesariamente a lo que viene a ser la edad. O sea, una persona adulta puede estar con moral preconvencional si su mayoría de conductas implica que solamente haga las cosas para obtener recompensas o para evitar castigos, ¿no? Ese adolescente que de pronto es relajado, ¿no? No estudia, en fin. Pero cuando ve a la mamá molesta, ahí sí se pone a ayudarla, ahí sí se pone a estudiar. Ah, está actuando en función a evitar sanciones, nada más. Eso es moral preconvencional, por más que tenga 15 años. Ahora, ¿en quién más o menos sería propio esto en un niño? O sea, ¿en quién debería ser entendible esto en un pequeño, ¿no? Un pequeño de 4 o 5 añitos, es entendible que actúe así, pero obviamente pues hay adultos y adolescentes que se han quedado en esa etapa, ¿no? Lo convencional implica que uno haga algo por convención, por acuerdo, por norma. Entonces comienza a cumplir las normas en ese aspecto. Acá, bueno, vamos a tratar de darle el ejemplo que le han puesto acá, quien está en la valor positiva, ¿no? Pero implica, por ejemplo, que esta persona cumple la norma de firmar a su hijo porque es la norma en ese sentido, ¿no? No porque de pronto él necesariamente quiera o tenga un aspecto ahí de agrado, ¿no? Por ello, sino básicamente por cumplir la norma, ¿no? Pero sería una moral convencional. Que el conductor de pronto, cuando esté frente al semáforo, se detenga en la luz que debe y lo haga porque de pronto dice, bueno, es la norma, pues así dice la norma tiene que cumplirse. Ah, eso es moral convencional. Y hasta cierto punto, o sea, es importante las normas, pero también a veces es necesario hacer las cosas no solamente por lo que dice una norma, sino también tener un criterio de mayor autonomía. Y este criterio de mayor autonomía implica pues que uno se rija por un principio ético universal. Por ejemplo, acá esta persona que se expone, ¿no? El bombero me refiero, que se expone a un incendio, pone en riesgo su vida. Eh, Acá no es el beneficio personal, pero lo hace por un sentido mayor, ¿no? Entonces una persona puede arriesgarse a perder su trabajo por denunciar irregularidades en el lugar donde está. Son pocas las personas que hacen eso. Eso es moral postconvencional. Llegar acá es llegar al nivel más alto de desarrollo moral, pero no, lamentablemente no todos llegan ahí en ese aspecto, ¿no? Es más, el mismo Colbert encontró en su investigación de hace muchísimos años que solamente una tercera parte de los adolescentes llegaba ahí, o sea, ni siquiera la mitad. Ahora, no sé cómo pasaría, a veces me llama la atención, qué pasaría si actualizáramos esa investigación en el mundo actual, ¿no? Yo creo que sería menos los que, los que lleguen a moral postconvencional, dado un poco lo que observamos día a día en la sociedad. Bien, sigamos. Siguiente etapa, adultez temprana. Ah, bueno, acá también hay otros cambios en la adolescencia que por ahí seguramente pueden haber estado experimentando. Es una etapa donde se producen los primeros enamoramientos, donde de pronto también se da la inestabilidad emocional en ese aspecto.
Un adolescente valora mucho el grupo de amigos. Algunos pueden tener problemas también en su autoestima, inseguridades, ¿no? Y también quieren ser libres, autónomos, ¿no? Aunque todavía no puedan serlos del todo. El conflicto también a superar acá, es algo que estaba olvidando y que es importante, es el conflicto identidad versus confusión de roles. ¿A qué se refiere esto? El adolescente, como te decía, está transitando del niño al adulto, del mundo del niño al mundo del adulto. Por lo tanto, en ese proceso comienza a reflexionar sobre sí mismo. Seguramente te has hecho preguntas en este periodo, ¿no? ¿Quién soy como persona? ¿Me gusta cómo soy como persona o no? ¿Quién deseo ser? ¿Qué valores son los más importantes para mí? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Cuál es mi futuro? Erickson ponía mucho énfasis en la identidad vocacional. Es en este periodo donde el sujeto comienza a reflexionar sobre su futuro y su identidad vocacional, sobre qué es la actividad que de pronto quiere dedicarse. Pero también en ese proceso puede confundir roles. Por ejemplo, hay chicos que a veces en esa elección de carrera paran muy confundidos, ¿no? Entonces viene cualquier persona y los confunde peor, ¿no? Viene tal persona, le dice, oye, tú deberías ser ingeniero. Sí, tío, ¿por qué? Porque tienes lentes, tienes pinta de ingeniero, güey. Franco, ¿no? No está analizando, pues, con fundamento, ¿no? Si es bueno expuesto en matemáticas, campo lógico, ¿no? De frente, ¿no? O si le gustan los números, ¿no? Bueno, esos son aspectos que a veces se dan, ¿no? En la adolescencia, esta confusión de roles. Ahora sí, vamos con la adultez temprana. La adultez temprana abarca más o menos de los 20 a los 40. Físicamente es el periodo de mayor apogeo. O sea, es en este periodo donde de pronto pues se alcanza el máximo rendimiento físico. Un deportista, por ejemplo, va a rendir físicamente más o menos hasta los 35 años en promedio y ya de ahí empieza un declive progresivo. A nivel cognitivo hay un pensamiento mucho más flexible, mucho más relativista, a lo cual se llama pensamiento dialéctico. Eh, ¿Qué tiene que ver esto de la tesis, antítesis y síntesis, no? Tú seguramente lo has visto en filosofía o en historia, pero la tesis es una afirmación, la antítesis una contradicción y la síntesis es una integración. A veces el adolescente es muy polar en sus opiniones. El adolescente que todavía no tiene este pensamiento puede decir, ¿no? Las cosas son o son blancas o son negras. O estás conmigo o estás en contra de mí. Quien tiene un pensamiento dialéctico ya razona de otra manera. Entiende pues que las cosas no son blancas o negras. O sea, decir que algo es blanco es una tesis. Lo contrario es antítesis. Hay que entender que también existen integraciones de opuestos, ¿no? Como matices. Entonces, en el mundo, las personas no pueden ser necesariamente buenas o malas. Una persona buena, un pensamiento dialéctico que implicaría entender que una persona, por ejemplo, buena o bondadosa, por más bondadosa que sea, también puede tener sus defectos, sus debilidades. Y una persona malévola, ¿no? Dedicada, por ejemplo, a la delincuencia, por más malo que sea, también puede tener algunas cualidades. Entonces, entender eso implica, por ejemplo, integrar puntos de vista opuestos. Eso implica un pensamiento dialéctico. A nivel psicosocial, enfrentamos la crisis intimidad versus aislamiento. ¿Qué implica esto? La intimidad implica establecer vínculos mucho más estables. Si se logra eso a nivel de amigos o a nivel de pareja, es un aspecto de intimidad. Pero también está el riesgo de que la persona se quede sola si es que de pronto ha sufrido muchas decepciones y de cierta manera pues se aísla, ¿no? Entonces no quiere comprometerse o de pronto pues no establece vínculos de mucha profundidad en sus relaciones. Les voy a pedir por favor 4 minutitos, ya. Eh, la adultez intermedia, que va de 40 a 65, físicamente se va a dar eh, ciertos aspectos, digamos, sensoriales comienzan ya a disminuir, la visión ya no va a ser la misma, comienza a bajar un poco, por ejemplo. Pero además se da cambios del climaterio. Así como en la adolescencia se daba la pubertad, en la adultez intermedia se va a dar el climaterio. ¿Y esto qué implica? Que así como en la adolescencia, en la pubertad, en la mujer se daba la menarquia, primera menstruación, acá se va a dar la menopausia.
periodo en el cual cesa la menstruación. Por lo tanto, si ya no hay menstruación, ya no hay producción de óvulos y por lo tanto la mujer ya no va a poder tener hijos. En el caso del varón se da la andropausia y la andropausia implica una disminución de la potencia sexual. No que sea impotente, pero sí que digamos la fuerza o potencia en el aspecto sexual va a bajar un poco en ese aspecto. Entonces son cambios que se van a ir dando en ese periodo. A nivel cognitivo, eh, estamos en la cima de las habilidades mentales en este periodo, ¿no? O sea, las habilidades cognitivas llegan a su máximo desarrollo, no solo porque ya, si es que la persona llegó a estadio operatorio formal y desarrolla un pensamiento dialéctico, ¿no? Sino que también la experiencia que tiene hace que tenga un mejor panorama de la vida. Y a nivel psicosocial, el adulto que está en este periodo enfrenta la crisis generatividad versus estancamiento. La generatividad implica el deseo de ayudar a otros, de colaborar con las generaciones siguientes, sobre todo, de producir. Pero si no se logra eso, la persona puede sentirse estancada, ¿no? En ese aspecto. Un profesor, ¿no? Quiere dar mucho en las clases, pero cuando encuentra estudiantes que no responden, que no dicen nada, bueno, pues, ¿qué hago? En fin. Pero no es el caso de ustedes, ¿no? A menos de muchos acá. Adultez tardía. En la adultez tardía cerramos ya con este periodo, último periodo de vida. El desarrollo físico, las capacidades se van a hacer notoriamente más deficitarias. Un ancianito, pues, si tú ves su forma de caminar, ya no está como en sus años mozos, ¿no? Porque ya sus huesos van perdiendo fuerza, estabilidad, la masa muscular también, en ese aspecto, el aspecto sensorial, ¿no? Entonces es parte de la vida. No creas que tú, porque ahorita eres joven y tienes vigor, vas a ser así siempre. Y hay que tener un poco de respeto también no un poco, mucho respeto por las personas ancianas, ¿no? Cuando tú estás sentado en un asiento reservado y eres indiferente a una persona anciana, ¿no? A ver, pregúntate si cuando seas anciano también te gustaría que sean así contigo, ¿no? O sea, una persona anciana que esté parada en un micro, eh, una caída puede significar pues una rotura de cadera, una dislocadura, ¿no? Entonces, hay aspectos ahí. Ya la persona anciana sufre mucho por sus propias condiciones físicas en las cuales está viviendo. Eh, el desarrollo cognitivo va a implicar el aspecto de la memoria en el anciano comienza a fallar, sobre todo la memoria a corto plazo. O sea, y los hechos recientes los olvida. Lo que va a mantener es su memoria a largo plazo, salvo que tenga una enfermedad como el Alzheimer, donde ahí sí el deterioro es mayor. Y lo que va a utilizar el anciano tiende a ser la inteligencia cristalizada, ¿no? O sea, su inteligencia cristalizada es algo que de pronto, de cierta manera, en el anciano se va a mantener de forma óptima. Recuerda que esto lo hemos visto en el tema de inteligencia, implica el uso de la experiencia y de los conocimientos adquiridos culturalmente para resolver problemas. Y por último, eh, la crisis psicosocial que se va a dar en la adultez tardía es el conflicto integridad versus desesperación. Un anciano es consciente que está en el último periodo de vida, evalúa la vida llevada y al evaluar la vida llevada puede que se sienta a gusto con esa vida que llevó, ¿no? Pero hay también otros que quizás cometieron muchos errores o a veces, ¿no? La vida les pagó mal y ahí de pronto va a haber desesperación, ¿no? Vas a un asilo y vas a encontrar tantos testimonios de ancianitos que te dicen, no sé por qué me hicieron esto, ¿no? Yo amaba a mis hijos, todo, mi vida me sacrifiqué por mis hijos, pero mis hijos se apropiaron de mi casa, prácticamente me botaron, en fin. Eh, bueno, a veces pasa pues que ahí está el error, pues le dieron demasiado a ese hijito, a esa hijita, creció tremendo narciso, narcisa, y luego se desentiende de sus padres, ¿no? Hay gente lamentablemente así. Bueno, entonces en esa persona va a haber desesperación. El conflicto ahí es integridad versus desesperación. Y algo que también socialmente se enfrenta es esto del periodo de la jubilación, que también trae sus repercusiones, no solamente en el aspecto económico, donde bajan los ingresos, sino también en el cómo se ocupa la vida en ese sentido, ¿no? El tiempo libre que ahora tiene ese anciano. ¿Qué hace con él?
Bien, muchachos, no hay tiempo para más. Nos quedamos ahí. Ahí están las claves también para que puedan resolver, o mejor dicho, cotejar, ¿no? Con las preguntas que están en el material. Bien, chicos, ahí nos quedamos de una clase extensa. Nos vemos, cuídense hasta la próxima clase, que ya es la última, creo. Ya estamos a puertas de acabar el ciclo con ustedes. Chao, nos vemos.